Buenas tardes, yo les voy a hablar del diseño de actividades en línea, pero quisiera enlazarlo con lo que dijo la profesora Diana Colín sobre la realización de materiales, ¿no? Estamos produciendo continuamente bastantes materiales y trabajamos en cuestionarios, en actividades, en formularios, exámenes en línea, y a veces no nos detenemos en pensar en el sentido de hacer este tipo de materiales, que son distintos objetos digitales que se quedan ahí casi para la posteridad. Entonces, para hacer el diseño de actividades, yo les voy a comentar algunos principios básicos, ¿verdad? Que a lo mejor esto se puede alargar un poco más, con más detalle, con varios ejemplos, pero solamente en esta ocasión les voy a hablar de los principios básicos. Entonces, si me ayudas a bajar un poco el primer principio básico, por favor. Tiene que ver con partir de nuestra planeación didáctica. Sabemos que los que nos enfrentamos al reto de dar clases presenciales, partimos de un temario, de un programa de estudios, perdón, de un temario en donde hay diferentes contenidos y tenemos que entregar al inicio del ciclo escolar un programa operativo o una planeación didáctica que comprende todos los contenidos, los aprendizajes esperados. Entonces, ya tenemos gran parte de nuestra planeación hecha, si no es toda. Tenemos que revisar esas actividades que propusimos y transformarlas o adaptarlas, como bien dice aquí. ¿Por qué? Porque no todo se puede pasar tal cual, ya hablamos de esto, que no se puede pasar lo presencial a en línea, sobre todo cuando son actividades, por ejemplo, en equipo, que sí se puede hacer, pero desde otra perspectiva, ¿no? Pero a lo mejor actividades muy puntuales que no podríamos pasar directamente o que no podríamos pasarlas todas, ¿no? Hay que elegir qué actividades nos pueden servir de esa planeación y cuáles no, o cuáles podemos mejorar o adaptarlas para ese contexto en línea. Como lo mencionaba la profesora Diana, ¿no? Si tenemos una actividad en donde requerimos que el alumno lea, haga una lectura previamente a la sesión, tendríamos que proporcionarles ese material, esa lectura, ¿no? Si bien podemos compartir estas plataformas educativas o por correo la lectura en formato PDF o el link de la página web donde pueden encontrar la lectura. O sea, tenemos que convertirnos también en estos facilitadores, ¿no? De este tipo de material. Entonces, esa es una primera recomendación, partir de la planeación y transformar estas actividades. Habrá que ver qué actividades son las que proponemos en nuestras planeaciones, ¿verdad? Como segundo punto, que les pongo acá, estas actividades hay que relacionarlas con los contenidos, de acuerdo al temario y a los objetivos de aprendizaje. Es común ver, o a lo mejor caemos fácilmente en la tentación de que todo lo que encontramos en la red se los queremos compartir, pero a veces no está directamente relacionado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, encontramos un video, un documental, una película o un objeto audiovisual que creemos interesante, pero a lo mejor no se relaciona directamente con los contenidos o a lo mejor es un tema que ya vimos, ¿no? Previamente. Entonces, no hay que perder de vista que las actividades estén relacionadas con los contenidos, con los objetivos de aprendizaje, para no saturar al alumno de actividades o no cargarles la mano. Yo sé que en nuestros centros de trabajo o la misma Secretaría de Educación Pública nos pide evidencias de nuestro trabajo, capturas de pantalla, portafolios de evidencia y demás productos, ¿no? Visibles, que se vea que el alumno se conectó, que se vea que sudó sangre ahí, que lo hizo, más bien que estuvo mucho tiempo sentado y que se esforzó demasiado en hacer las actividades, ¿no? Que no nada más copió y pegó. Pero sí es importante no sobresaturar la carga de trabajo de nuestros alumnos y esto que les digo, ¿no? Relacionar siempre lo que pidamos con lo que se está enseñando, con lo que nos pida nuestro temario.
Ese es como segundo punto. Como tercer punto, hay que conocer los diferentes tipos de actividades. Y supongo que muchos de ustedes conocen distintas actividades. Existen, así de manera general, nada más lo voy a contar, existen actividades diagnósticas que a lo mejor nos pueden ayudar a hacer un análisis al inicio del curso escolar, actividades incluso para conocernos, para conocer en qué saben y qué no saben, actividades formativas que son las que se realizan a lo largo del ciclo, que no, a lo mejor muchas de ellas no tienen un peso directamente en la evaluación o no tienen un peso numérico, pero sí nos ayudan a saber que están formando al alumno, ¿no? Que a lo mejor miden, a lo mejor en menor medida, este aprendizaje. También tenemos las actividades integradoras que, como su nombre lo indica, integran todo el contenido, a lo mejor de un bloque, de una unidad temática o de un bimestre, dependiendo de cómo estén dosificados sus cursos. Y tenemos otro tipo de actividades, a lo mejor no tan individuales, pero sí que son un poco más grupales o por equipos, cuyo objetivo es aprender de manera colaborativa. Y para ello existen diferentes actividades. Entonces, de acuerdo a lo que quiera medir o a lo que quiera transmitir, va a ser el tipo de actividad que voy a implementar. No siempre voy a pedir cuestionarios, no siempre voy a pedir mapas mentales o resúmenes. Ustedes lo saben, cuando piden en el salón de clases cierto tipo de actividades, lo hacen con una intención y lo hacen en diferentes momentos de la clase, como se los comentaba anteriormente. No es lo mismo una actividad al inicio, antes, que recupera estos aprendizajes previos, que una actividad al final, cuando ya estoy evaluando si aprendió o si pone en práctica los contenidos aprendidos, ¿no? Y en último lugar, les presento lo siguiente. Hay que pensar en la orientación de las actividades y en la evaluación. Es muy importante pensar en la orientación. ¿A qué me refiero con orientación? La orientación es cómo voy justo a orientar, a indicarle a mi alumno que tiene que hacer las actividades. Debe de haber muchísima claridad en esto. Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo se llama la actividad? ¿Cuál es el objetivo de la actividad y cómo la voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Se tiene que inferir o el alumno tiene que saber para qué lo está haciendo. Obviamente está aprendiendo, a lo mejor se le está evaluando, pero sí es importante pensar en la orientación de cada actividad. Eso es muy importante. Y sobre todo, pensar en la evaluación. Por eso aquí les pongo, tener en cuenta la claridad de las indicaciones. Entre menos indicaciones sean, mucho mejor. Si yo de preferencia les pido que las enumeren, paso número 1, revisa el siguiente link y le pongo el hipervínculo de la página que quiero que vea. Segundo paso, anota, así casi paso por paso para ir guiando como instructivo, como receta de cocina, para que el estudiante siga el procedimiento que tiene que hacer para hacer las actividades. Habrá quienes tengan que hacer esas indicaciones un poco más explícitas. ¿En qué formato quieres que se te entregue la actividad? ¿Dónde me vas a enviar la actividad? ¿Hasta cuándo tienes para hacer la actividad? ¿De qué extensión es el trabajo que tienes que entregar? Porque a veces solamente pedimos, pues escribe una opinión o escribe un ensayo y a veces el mismo docente no tiene idea de cuál es la diferencia entre tipos de texto, ¿no? Porque no es lo mismo pedir, por ejemplo, una monografía, un resumen, un mapa mental, son distintos productos, ¿no? Incluso un cuestionario, ¿no? Entonces, sí es importante pensar en esta orientación de las actividades, cómo las estamos pidiendo, para qué las estamos pidiendo y también cómo las vamos a evaluar. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el profesor puede pedir muchas cosas, lo que ya les comentaba, pero al final se va a encontrar con un cúmulo de actividades que tendrá que revisar. Y si el profesor no se da el tiempo
para revisar cada una de estas actividades, si solo asigna un revisado o un cumplió en una lista, pues no tiene sentido. ¿Dónde queda la retroalimentación? Si yo pido una actividad, la tengo que retroalimentar, aunque esta actividad no tenga una calificación. No sé si me explico. Es importante porque el alumno se siente acompañado, no se siente solo en su proceso de aprendizaje. Si el alumno ve que el profesor, aunque sea leyó, es muy rápido, o a lo mejor sí se detuvo en leer el trabajo que le pidió, pues va a estar contento porque sabe que no lo hizo nada más por cumplir. Y ahí evitamos ese otro vicio que tienen varios estudiantes de entregar por entregar, porque sabemos que muchos están acostumbrados a que entregan y creen que automáticamente pues ya cumplieron, ¿no? O ya se les debe asignar el 10 de calificación, lo cual es falso, ¿no? Porque hay que hacer la revisión, se le pueden solicitar incluso cambios en la actividad, pero es muy importante la retroalimentación. Y el tema de la evaluación, pues es un punto aparte porque implica el uso de distintos instrumentos de evaluación y momentos de evaluación, pero eso lo podemos dejar para otra charla. Entonces, no sé si tengan dudas o preguntas, si quieren, escríbanlos en el chat. Y hasta aquí mi participación. Gracias, muy interesante, muy importante todo lo que señalaste. Todo, absolutamente todo, del inicio hasta el fin. Me gustó y quiero volver a resaltar la última parte, que es que es muy importante presentarle al estudiante con mucha claridad qué es lo que necesitamos de él o de ella, ¿no? Quiero que hagas un resumen, ¿ok? ¿Cómo? ¿Usted qué entiende por resumen, profesor? Ajá. ¿Resumen de qué? ¿De cuántas cuartillas? De dos cuartillas. Muy bien. ¿Para usted qué es una cuartilla? Una cuartilla son tantas líneas, con tal tipo de letra, con tal tamaño de letra y con tal espaciado. Muy bien, ya tengo mi resumen, ya hice el resumen. Pues sí, pero me lo tienes que entregar. Muy bien, profesor, ¿cómo se lo tengo que entregar? ¿En una foto? ¿En un cuaderno? ¿En un archivo de Word? ¿En un archivo de PowerPoint? ¿En un GIF? ¿En un video? Exacto. Es decir, uno tiene que ser muy, muy específico. Y bueno, una vez que ya lo entregó el estudiante y nosotros le regresamos su tarea con un 8, ¿no? Y dice el estudiante, bueno, sí saqué 8, pero ¿por qué si yo hice el resumen del texto que usted dijo, de la extensión que dijo, con el tipo de letra? ¿Por qué me sacó 8? Ah, porque tienes faltas de ortografía, ¿no? Bueno, usted nunca me dijo que me iba a evaluar la ortografía. Yo no voy a adivinar el pensamiento de mi profesor y saber que por 3 puntos, porque no puse un acento, me iba a bajar a 8 la calificación. Muchas veces esto para algunos docentes es problemático y lo viven como una afrenta con los estudiantes, ¿no? Pero no es una afrenta. El estudiante está en su derecho de exigir las características específicas con las que se le va a evaluar su trabajo. Y por eso nosotros como docentes tenemos que ser muy específicos en lo que estamos pidiendo y cómo lo vamos a evaluar y qué puntaje le vamos a poner a cada aspecto de su tarea. Si pusiste el título, un punto. Si no tienes ningún error de ortografía, otro punto. Y entonces eso también nos brinda los elementos para evaluar después y poder tener los fundamentos de por qué el estudiante obtuvo esa calificación o por qué obtuvo ese desempeño, ¿no? Porque muchas veces se le evalúa con base en desempeño. Falta practicar, ¿no? Es el resultado de tu tarea, falta practicar, y entonces el estudiante pregunta, ¿qué me falta practicar? Y con base en el criterio de evaluación, el estudiante sabe que le falta practicar, no sé, a lo mejor el formato de la tarea, a lo mejor la ortografía o a lo mejor el contenido mismo de la tarea. Y como dice Claudia, bien, las rúbricas nos ayudan a conseguir dicha claridad en las instrucciones. Exacto, se complementan las rúbricas con las indicaciones y las instrucciones, van de la mano y no, desde mi punto de vista, ninguna tarea debería de ir sin instrumento de evaluación.
pueden ser unos instrumentos de evaluación muy sencillos, como son simplemente listas de lo que debe de cumplir tu tarea, o más complejos como las rúbricas. Y otra cosa que quería decir ya para terminar esta parte es, entre más claros seamos nosotros al de saber lo que pedimos y saber cómo lo pedimos y cómo lo vamos a evaluar, menos trabajo va a ser para nosotros como docentes. Porque entonces no vamos a estar divagando ¿y aquí por qué le voy a sacar 8? ¿O qué? ¿O qué le saco? ¿Le saco 10? No, ya tengo mi instrumento y de una manera muy fácil veo y comparo y voy asignando una calificación. Y también entre una tarea más integradora que yo proponga para mi estudiante, me evito el estar dejando tareitas chiquitas como haz un resumen, ahora un mapa conceptual, ahora mejor pido una tarea integradora que contenga tanto la asimilación del conocimiento como el proceso, ¿no? Como la aplicación del conocimiento. Y entonces me evito tener que dejar tantas tareas. Y en vez de evaluar 5 tareas en una semana, solo evalúo una. Sí. ¿No? Bueno, esto es importante, es lo que yo pienso que es relevante resaltar. ¿Algo más, maestra Diana? A mí me gustaría hacer un comentario que va ligado a lo que dice la profesora Drusila y sobre todo lo que dijo la profesora Susana, que me parece un punto muy importante, que es esto de que el alumno dice, pues es que yo ya cumplí. A mí me pasó una vez en educación superior que una alumna les pedía un ensayo, inspirado en cierto video, y lo que hacía era copiar y pegar el resumen de ese video. Si era una película y les pedía su opinión, copiaba y pegaba el argumento de esta película, ¿no? Y como bien decía la profesora, lo mismo decía, es que yo ya cumplí, me debe incluso reconocer que yo siquiera busqué en internet, y aquí dices, no se trata de esto, se trata justamente de que empieces a generar este pensamiento crítico, no por ser educación virtual es nada más copiar y pegar, que es lo que muchos alumnos están cayendo, también se está cayendo mucho en el plagio. Y muchos alumnos creen que por molestarse en plagiar ya cumplieron, porque eso es igual a investigación. Entonces, creo que también tenemos que romper este paradigma y diseñar unas actividades que no nada más digan, ay, miren, me lo saqué del rincón del vago y aquí está, sino que ellos mismos tomen conciencia de que no están aprendiendo, de que su desempeño está siendo ineficiente, y no porque uno le diga eres ineficiente, no, sino que con una buena actividad integradora que se diseñe, no nada que se le ve, que con una buena actividad integradora que se diseñe, se ahorre tiempo el maestro y esfuerzo en calificar muchas tareas, pero que además le dé la lección a este estudiante de decir, sí es cierto, no estoy aprendiendo, y pues ni modo, tengo que hacer bien las cosas. No, o al revés, ¿no? O sea, más bien, esta tarea no la puedo hacer copiando. Necesito llevar a cabo un proceso de lectura, quizá, digo, porque no todo es de leer siempre, de escucha, de reflexión, de análisis, de síntesis. No simplemente lo puedo hacer copiando. Y eso pasa mucho, y no solamente en las tareas que dejamos en presencial, en línea. Muchas tareas están diseñadas solamente para copiar y pegar, y eso es un problema también para nosotros los docentes en línea. Entonces, sí nos invito a nosotras, a las que nos escuchen y a todos los demás que algún día nos lleguen a escuchar, que hay que generar actividades que no se traten de copiar y pegar, que no sea ese que no se fomente eso. Si yo le dejo al estudiante, investiga la biografía de Sor Juana, evidentemente el estudiante la va a ir a buscar, a copiar y pegar. Yo no necesito que me diga la biografía de Sor Juana porque yo la puedo investigar en internet, ¿no? Necesito que haga algo con esa información de la vida de esa persona, que reflexione sobre su vida, que diga, que comente sobre su contexto, pero no que solamente me dé datos.
Bueno, eso es un tema muy apasionante que yo creo que pues, sería importante después ponerlo en otro tema, en otra En otra sesión. En otra sesión, perdón.